Señor, te damos gracias por un día más, un domingo más. Venimos a glorificar tu santo nombre, no solo con las alabanzas, Señor, sino poniendo la atención de vida. Creemos fielmente que tú, Señor, estás en medio de nosotros. Creemos fielmente que tú hablas a cada uno de nosotros, Señor, por medio de la palabra. Creemos, Señor, que tus ángeles están de espectadores, viendo, Señor, nuestra atención, Señor, y cómo tú has estado cambiando nuestras vidas, lo cual por ello dan gloria, Señor. Lo creemos, Señor, y te damos toda la honra y toda la gloria, y pedimos que en esta mañana, Señor, tú seas glorificado con nuestra atención, tú seas glorificado con hablarnos, y que no solo nos quedemos con ese conocimiento, Señor, sino que sea aplicable a nuestras vidas, Señor. Bendícenos, Señor, bendícenos con tu presencia, bendícenos, Señor, con tu poder, con tu autoridad. Bendice a las personas, Señor, que no pudieron venir, Señor. Bendice a los que van a escuchar, Señor, y no te conocen. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a obrar. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Estamos entonces en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Vamos a ver el versículo 9. Y el tema se llama Problemas de la vista. Problemas de la vista. La semana pasada terminamos de ver las 7 virtudes que deben estar en todo cristiano. ¿Se acuerdan? Pero el apóstol dice que no solo deben de estar estas 7 virtudes en todo cristiano, sino que deben de abundar. Deben de abundar. Porque si estas cosas nos faltan, si estas cosas no abundan, el apóstol Pedro hoy añade que tendremos problemas con la vista muy corta. Eso significa que no estamos creciendo, no habrá crecimiento. Así que vamos a leer nuestro texto, segunda de Pedro, versículo 1 y 9, capítulo 1, versículo 9, que dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Vamos a repetirlo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces estamos viendo que el apóstol Pedro aquí está mencionando el que no tiene estas cosas. Está hablando de todo lo anterior, el contexto, ¿no? Así que el apóstol Pedro lo que quiere es que todos los cristianos de las 5 provincias de Asia Menor tengan esa certeza de ser salvos, produzcan esa paz por la salvación, produzcan ese gozo. Recordemos que había momentos en que ellos estaban dudando, por eso el apóstol Pedro le está dirigiendo este tema a ellos, porque dudaban de ser salvos, no tenían ese gozo, no tenían esa paz. Entonces, esto es algo que pasa muy comúnmente en los cristianos. De pronto caemos, resbalamos, y a veces dudamos de que somos salvos, y no tenemos esa paz, no tenemos ese gozo, no tenemos esa alegría de saber que ya hemos sido redimidos por Cristo, ¿no? Y vemos que al inicio de este capítulo el apóstol Pedro habló de todo lo que Dios ha hecho por nosotros a través del Señor Jesucristo, y esto es lo que debe estar impregnado en nuestros corazones. Esto es lo que debía estar impregnado en los corazones de los cristianos de la iglesia de las 5 provincias de Asia Menor, ¿no? Entonces vemos que el apóstol Pedro exhorta diligentemente, después de dar esa enseñanza de la gracia de Dios a través de Cristo Jesús, esa salvación que da. Vemos que empieza a exhortar a que sean diligentes, esforzados ¿a qué? A caminar en santificación, a que haya esa piedad en ellos, a que haya ese cumplimiento de esa ética moral, o sea que son los mandamientos de Dios, que haya ese cumplir los mandamientos de Dios, ¿no? Y entre ellos vimos que la semana pasada terminamos con ello, que tenemos que desarrollar esas 7 virtudes que vimos del capítulo, creo que 6 al 8, esas 7 virtudes para poder tener la certeza de esa salvación y que ésta pueda producir en nosotros paz, pueda producir gozo, pueda producir ese tener seguridad de ello mismo, ¿no? Entonces es de mucha importancia que no olvidemos 2 puntos importantes. Primero, que es lo primordial, tener siempre en nuestro corazón que somos salvados
no porque nosotros lo merecemos, no porque nosotros lo ganamos, sino por la gracia redentora del Señor Jesucristo. Y el segundo punto es que en consecuencia a esa salvación que viene por gracia, obedecemos a la ética moral de Dios, o sea, sus mandamientos, lo que Él nos demanda, ¿no? Así que cabe mencionar que cumplir con la ética moral de Dios no nos va a salvar. Eso es importante que lo tengamos en nuestro corazón. No nos va a salvar y tampoco lo vamos a hacer porque vamos a ganar algo. Esto tampoco nos hace aceptos ante Dios. Hay que tener muy bien grabado que somos salvos y aceptos ante Dios por los méritos del Señor Jesucristo, por su gracia, no por el cumplimiento de esta ética moral. Pero a través de esta salvación que se nos da por gracia, es en consecuencia de ella que nosotros andamos en obediencia en estos mandamientos de Dios. Eso es muy importante que siempre quede bien cimentado, bien cinceleado en nuestro corazón, para que no caigamos en ese legalismo, en ese creer que hacemos las cosas para ganar algo. Así que es importante no descuidar estos dos puntos que son muy importantes para todo cristiano. No podemos caer en ese pensar de que voy a hacer esto porque quiero que me vea Dios, voy a ganar algo. No, quiero realmente hacerlo porque yo amo a Dios, me ha salvado por su gracia y lo hago porque es en consecuencia a esto que yo quiero agradarle, que yo lo amo. Guardo sus mandamientos porque lo amo, guardo sus mandamientos porque quiero agradarle nada más. Y esto trae paz, trae gozo, ¿no? Así que es importante que tengamos estos dos puntos siempre. Cabe mencionar que la salvación también es importante saber, no se pierde, porque mucha gente peca y cree que la salvación se pierde. No se pierde, pero sí se pierde, está muy claro que sí se pierde el gozo de ella, el gozo que trae la salvación, la paz que trae esa salvación, es estar tranquilos de que ya somos salvos, se pueden perder. Entonces hoy veremos cuál es la causante de estos problemas de la vista muy corta y cómo se cura. Son dos puntos que vamos a ver. ¿Cuál es el causante de estos problemas de la vista muy corta y cómo se cura? Entonces el apóstol Pedro está consciente de que la iglesia de Asia Menor no estaba viviendo con el gozo, no tenía paz. Algo que sucede muy comúnmente con nosotros. Se pierde el gozo, se pierde la paz, porque tenemos nosotros el gozo puesto en otras cosas, en circunstancias, en cosas materiales, en todo lo que el mundo nos rodea, cuando nosotros debemos tener el gozo y esa paz en Cristo, para que no se pierda, porque esa no se pierde, ¿no? Entonces, Pedro sabía que la iglesia de Asia Menor no estaba viviendo con el gozo, no estaba viviendo con esa paz que trae la salvación, no estaban con la certeza de tener la salvación y por lo tanto no había un disfrute de ella. Vivían con una inseguridad con respecto a su salvación. Y hoy día, pues muchos cristianos vivimos con esta inseguridad espiritual. Vemos tiempos malos, vemos circunstancias que nos vienen a nuestra vida, vemos persecución y nos ganan, nos preocupamos demasiado, nos llegan a afanarnos, nos llega a deprimirnos, al grado de olvidar que Dios ya nos salvó. Cristo nos salvó. Nos olvidamos que Él no solo nos salvó, sino que está en un control absoluto de todo. Nos olvidamos que Él ha dicho que no nos va a desamparar. Se nos ha olvidado que pase lo que pase, se derrumbe lo que se derrumbe, Él está con nosotros. Él está siempre con nosotros. Entonces el Señor Jesucristo es prácticamente nuestro gozo, es prácticamente nuestra paz, es prácticamente nuestra salvación, es prácticamente nuestra vida. Y no debemos olvidarlo. Lamentablemente se nos olvida frecuentemente, se acaba esa paz, se acaba ese gozo, se esfuma esa seguridad de ser salvos, se esfuma nuestra alegría al saber que ya fuimos redimidos y en ocasiones hasta viene esa depresión a nuestras vidas. Así que tristemente, muy comúnmente se nos olvida que tenemos todo esta bendición, somos afortunados. Y se nos olvida que si llegara a ocurrirnos algo, por ejemplo, ahorita que está pasando lo de la pandemia o situaciones que vienen a nuestra vida, si llegara a ocurrirnos algo, tenemos que recordar que Dios lo quiso así.
Dios lo permitió y lo permitió para su gloria y para beneficio del cristiano. Del cristiano. Entonces esto estaba sucediendo en la iglesia de Asia Menor. Había una persecución y había temor. Y obviamente no es para menos. Esa persecución que había en esos tiempos era muy terrible. Tenían miedo, tenían de alguna manera pues temor de ser ejecutados. Los perseguían, los metían a la cárcel, los golpeaban, los ejecutaban, los quemaban. Entonces tenían mucho miedo, pero se les olvidaba. Este miedo hacía que se les olvidara que en el corazón está cinceleado Cristo. Está grabado Cristo en el corazón. Y entonces las circunstancias, cualquiera que sean, no deberían nublar su mirada. Sin embargo, ellos se nublaba su mirada. Lamentablemente estaba sucediendo en esas 5 provincias de Asia Menor, en todas las iglesias de esas 5 provincias, y se olvidaban de su Señor, se olvidaban de su Salvador, y su mirada se nublaba espiritualmente hablando, ¿no? Por lo tanto, pues obviamente sentían que no eran salvos. Sentían que no eran salvos, y eso es algo que sucede comúnmente en cada cristiano, pero no es normal que suceda en un cristiano maduro. En un cristiano maduro, pues debe de ser lo contrario. Pase lo que pase, debe estar aferrado a Cristo, sabiendo que Cristo está en control, y lamentablemente en esas iglesias, pues estaba evidenciando esta falta de certeza de la salvación, y obviamente estaba mostrando una condición de enfermedad espiritual. Entonces el apóstol Pedro señala los causantes de esta condición de enfermedad en el versículo 5, que habla de la pereza, y en el versículo 8, que habla de la ociosidad. Y esto dice el apóstol Pedro, que impide desarrollar el fruto. Dice Pedro que esta enfermedad la llama tener la vista muy corta en el versículo 9. Entonces esto se ve comúnmente en toda congregación cuando algún hermano en Cristo anda con una fe apagada. Es muy notable, los causantes en él son muy evidentes. No hay pasión por las cosas del Señor, no hay sumisión a la palabra de Dios, no hay dominio propio, no hay paciencia, y por ende no hay un crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Recuerden muy bien que el conocimiento de la voluntad de Dios no es solo conocer la enseñanza, como ahorita que la están escuchando y la están conociendo, sino que termina en ser aplicada a sí mismo. Así que practicar en el día a día lo que se aprende de la palabra de Dios es lo que hace que realmente nosotros estemos creciendo. Pero si solo escuchamos y no practicamos, obviamente no va a haber un crecimiento, como esos niños que se enferman, que pasa tiempo y no crecen, pues algo está mal en ellos. Así que esto es importante para nuestro crecimiento. ¿Qué pasa cuando estamos de alguna manera con esas pues causantes que vimos que son evidentes? Pues obviamente no hay un apetito en lo espiritual. O sea, no hay ese querer buscar las cosas de Dios, no hay ese interés por las cosas del Señor, no hay interés por escuchar la palabra, por la oración, por meditar en ella, por devocional diario. O sea, no hay interés, no hay apetito. Entonces no hay ese conocer y aplicar, o conocer y practicar, que es lo mismo. Entonces esto muestra una debilidad espiritual. Y esto nos hace ver que tenemos la vista muy corta, como dice el apóstol Pedro, lo cual nos impide ver lo que es espiritual eterno. Se puede decir que casi estamos ciegos en lo espiritual, dice Pedro allá en el versículo 9. Entonces esto quiere decir que estamos enfermos cuando estamos con estas causantes y andamos y actuamos por inercia. Podemos llegar a la iglesia, podemos escuchar la palabra, podemos estar orando, podemos estar participando en las actividades, pero estamos ciegos. Solo lo hacemos con inercia. No vemos realmente lo que estamos haciendo, y esto pasa a veces en la vida secular. No sé si les ha pasado a ustedes que de pronto a lo mejor estaban haciendo algunas actividades, pero de pronto como que se perdieron y no recuerdan cómo llegaron hasta este punto donde están ahora. O sea, todo lo demás no recuerdo cómo lo pasé, cómo lo hice. Por ejemplo, a mí me ha pasado de que, por ejemplo, manejando,
De pronto hay un tramo que no recuerdo cómo lo pasé, solo lo manejé por inercia. Y eso es lo que estaba pasando más o menos en la vida espiritual de estas personas. Ellos estaban yendo a la congregación, ellos estaban escuchando la palabra de Dios, ellos estaban orando a Dios, ellos estaban cumpliendo algunas cosas en la iglesia, pero estaban ciegos espiritualmente. Entonces, solo llegas a tus actividades automatizados como un robot. Por lo mismo que ya no hay ese nacer en ti, no hay esa pasión por la iglesia en general. O sea, ya no te llama tanto, no nos apasiona el querer estar en estas actividades que son múltiples en la iglesia. Nos llama más otras cosas. Lamentablemente lo que vemos que estaba ocurriendo en ese lugar y lamentablemente ocurre hoy día en nuestras vidas es que hay un cambio de papeles. Ahora nos preocupa, ahora nos apasiona más las cosas seculares, las cosas del mundo, que lo espiritual. Y esto sucede porque estamos dejando que entre más el mundo a nosotros. Estamos más en las cosas del mundo, obviamente nos llenamos más de las cosas del mundo que llenarnos de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues se ve que anteriormente éramos más estrictos con nosotros mismos, batallábamos con nuestra propia naturaleza, resistíamos al diablo, pero ahora ¿qué está pasando? Es contrario. Vamos perdiendo terreno, vamos dejando que las seducciones de este mundo nos ganen, ya no hay esa resistencia al diablo y estas cosas empiezan a ser fructíferas en nosotros. Empiezan a dar fruto en nosotros y empiezan a incrementar dentro de nosotros. Obviamente el pecado está incrementando en nosotros y debido a esto, ¿qué pasa? Pues empezamos a aflojar, empezamos a dejar de ejercer, por ejemplo, dominio propio, empezamos a dejar de ejercer paciencia, no hay esa piedad, ese camino de santidad, ya estamos caminando como los que caminan que no son de Cristo, o como esos cristianos progresistas que tienen una vida de libertinaje. Entonces es notable en nuestra vida, es notable porque ya no hay ese enfoque, esa mirada en el Señor. No buscamos llenarnos más de Él. Cada día que pasa nos llenamos más del mundo. Estamos totalmente absorbiendo las cosas del mundo como esponjas y el mundo está viciado. El mundo está viciado y se nos olvida que hacernos amigos del mundo se vuelve uno enemigo de Dios porque el mundo es enemigo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos muy cortos de vista. Por lo tanto, pues no podemos ver nuestros errores, no podemos ver que estamos faltándole al Señor, que nos estamos alejando de Él. Y cuando alguien nos dice nuestros errores, decimos, exageran las cosas. Exagera el pastor, exagera el hermano, exagera la hermana. O sea, yo sí estoy bien, yo estoy yendo, yo cumplo. Pero estamos viendo que hay una enfermedad. Hay una vista muy nublada, muy corta, casi ceguera espiritual. Y se ve porque ya no hay esa piedad, que es caminar en santidad. Fuimos llamados a caminar en santidad. Fuimos salvados y la salvación produce ese caminar en santidad. Se debe ver en nuestra manera de ser. Pero si estamos ignorando los mensajes y estamos viviendo de una manera superficial, pues obviamente estamos evidenciando que estamos enfermos, que nos apasiona más el mundo, que nos apasiona más otras cosas, porque es notable en la persona, porque no hablamos ya de Cristo, sino que hablamos, decimos, pensamos, vestimos y anhelamos cosas del mundo. Entonces se nos ha perdido la brújula. Hemos perdido totalmente ese enfoque en Cristo, hemos perdido ese temor reverente a Dios, se nos ha esfumado el asombro por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Se esfuma, se olvida, ya no causa asombro en nosotros, ya nos interesan los medios de la gracia, ya no nos parecen atractivos, nos parece atractivo más otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a enfriarnos, empieza a disminuir el amor, empieza a disminuir el afecto fraternal, comienza a haber distancia, empezamos a aislarnos, empezamos a decaer cada vez más, ya se nos olvida la unidad por la que el Cristo dio su sangre, dio su vida, ese congregarse, esa unidad, esa iglesia.
y creemos que estamos bien porque podemos escucharlo desde casa, pero nos olvidamos que el Señor quiere que nos congreguemos, que seamos esa unidad y que juntos con esos dones que nos ha dado, crezcamos. Todo esto se va apagando, decae la preocupación por esto, decae la preocupación por los problemas de nuestros hermanos, empezamos a ser egoístas, el egocentrismo y la autocompasión vuelven a dominar nuestro yo, y por esas razones, pues obviamente ya no nos preocupan los demás, empezamos a aislarnos, comenzamos a darle poca importancia a los intereses de Dios y comenzamos a no presentarnos, ¿no? Empieza a faltar, y esto no es ataque de nadie, este es el tema que toca, es el tema que toca. Entonces no nos importa si hay que hacer algo en la iglesia, no nos preocupa si vamos a distraer a los demás, no nos preocupa nada porque ya no tenemos ese enfoque. Nos hemos enfriado, nuestro corazón se ha enfriado y la relación con el Señor está siendo afectada por esa enfermedad. Y en consecuencia afecta nuestra relación con los hermanos. El amor se va apagando, comenzamos a hablar mal de los hermanos, comenzamos a chismear, dejamos de sujetarnos y cada vez somos más rebeldes, más soberbios. Esto es un proceso que va pasando en la vida del cristiano y empezamos a ser altivos, vemos todo mal, como si nadie nos quisiera o nos amara, como si les cayéramos mal a los demás, pero es lo contrario, el problema es en nuestro corazón, el problema es nuestro. En el corazón tenemos ese problema y por ese problema podríamos hasta causar divisiones. En muchas iglesias han causado divisiones por ese tipo de problema. Entonces el apóstol Pedro dijo que esto muestra claramente que no hay abundancia de esas 7 virtudes. Por lo tanto, hay un retroceso espiritual, no un estancamiento, un retroceso espiritual debido a ¿qué? A que, como dice en el versículo 5, hay pereza. Y como dice el versículo 8, hay ociosidad. Y esta pereza y esta ociosidad produjo en una ceguera espiritual. Y de hecho podemos ilustrarlo con los peces, como el pez el salmón del Mediterráneo. Este pez salmón, pues prácticamente es representado como un cristiano, ¿no? Este pez salmón vemos en su vida natural que va cuesta arriba, va venciendo la gravedad, va cuesta arriba. ¿Por qué? Porque tiene una meta y empieza a vencer la gravedad, empieza a vencer las corrientes que van cuesta abajo, empieza a vencer los obstáculos, piedras, pescadores, aves que vienen a pescarlos igual. Toda oposición, ese pez empieza a vencer todo eso porque tiene puesta su mirada en su meta. Y así es la vida del verdadero cristiano. Digo verdadero cristiano. Va contra corriente, va contra la gravedad. Pero si empezamos a perder de vista nuestra meta, el enfoque correcto, empezamos a decaer, nos dejamos vencer, empezamos a retroceder por las corrientes, por la gravedad y por los obstáculos. Y en vez de acercarnos más a Dios, porque es la meta, estamos alejándonos. Esto sucede porque muy frecuentemente no seguimos las instrucciones del Señor. El Señor nos ha dicho claramente que hay que meditar de día y de noche en las Escrituras. En las Escrituras. No solo se trata de escuchar prédicas. Hay que meditar de día y de noche en las Escrituras. Y como dice Josué 1:8, y hacer como está escrito en ellas. Entonces, obviamente, al no meditar esto de día y de noche y no frecuentemente hacerlo, empezamos a decaer. No nos mantenemos, como el Señor, tienes que permanecer en mí, decía Juan 15, permanecer en mí porque lejos de mí nada son. Nada son. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente nos separamos de la vid y va a llegar el momento en que perdamos esa comunión, esa como fuente que viene de Él, se puede perder y empieza a decaer el cristiano, nos empieza a molestar o incomodar lo que son las cosas de Dios y nos empiezan a gustar más las cosas del mundo. Y cuando se empieza a predicar lo mismo, porque el Señor obra en el corazón de los pastores para predicar lo que le hace falta a su iglesia, se molestan y dicen, ay, esto ya lo repitió el pastor, esto ya lo dijo muchas veces, y se va a repetir. Y se va a repetir porque el Señor sabe perfectamente lo que le hace falta a su pueblo.
Y Él pone en el corazón que se predique el Evangelio una tras otra y tras otra. ¿Por qué? Porque es necesario para que no nos olvidemos. Podemos estar conscientes de que somos salvos por la gracia de Dios, pero podemos perder el gozo, podemos perder la paz. Y esto va a ser evidente porque no hay una fe avivada, no hay ese fuego que es avivado por el Espíritu Santo, porque no hay llenura. No hay llenura, no hay evidencia, no hay celo, no hay pasión, no hay perspectiva bajo la óptica de Dios. Nos hace falta la vitamina espiritual para poder recuperar esa vista que ya está corta, esa ceguera. Entonces en el cuerpo humano se dice, estuve checando que la vitamina C y la vitamina E son buenas para recuperar y mantener la vista. Por ejemplo, la zanahoria y algunos cítricos son buenos para mantener la vista. En lo espiritual, aquí Pedro nos dice que necesitamos cultivar estas 7 virtudes que hemos visto la semana pasada. Y también necesitamos la vitamina espiritual para devolvernos la vista, para que seamos curados. Entonces ahorita ya vimos esos causantes que ocasionan que la vista es muy, muy corta. Pero ahora vamos a enfocarnos en esa cura para esa vista. El problema del cristiano es que no entiende que ya se divorció del pecado. Sin embargo, mantiene una relación con él. Entonces, ese es el problema, que debido a nuestro pecado, tal vez el pasado muchas veces pasa, y Pedro se está enfocando mucho en esto, pero también el presente, cuando pasa, la conciencia nos acusa. La conciencia nos acusa, la conciencia nos incomoda y creemos que no somos salvos. Y perdemos el gozo y perdemos la paz. Entonces llegamos a creer que ya no tenemos perdón de Dios. Se nos olvida frecuentemente que la salvación no se puede ganar, que la salvación no la podemos comprar y que la salvación no se puede perder. Entonces, esto dice Pedro, se nos olvida la purificación de los antiguos pecados. Entonces, si se nos olvida, obviamente esto, pues si empezamos a creer tal vez muy en el fondo de nosotros que la salvación fue por nuestros méritos, que nosotros la ganamos por nuestro esfuerzo, que nosotros la ganamos porque nosotros empezamos a ir a la iglesia. Pero no es así. Hemos sido perdonados de nuestros pecados por los méritos de otro, del Señor Jesucristo. Así que cuando realmente pecas, obviamente va a venir un redarguir por el pecado. Y eso va a ser evidencia de que tú sí eres salvo. Si no hay un redarguir, no hay evidencia de que eres salvo. Pero si hay un redarguir, eso es evidencia de que eres salvo. No es evidencia de que no eres salvo. Porque muchos creen que no eres salvo. No, es evidencia de que eres salvo. Si te está incomodando, te está quebrantando, te está llevando a pedirle perdón a Dios de corazón, quiere decir que es evidencia de que eres salvo. Porque todo aquel que ha rendido su vida al señorío de Jesucristo ya es salvo. Y esa salvación tenemos que grabárnoslas bien, que viene de Dios. Dios la dio. Nosotros no podemos comprarla. Nosotros no podemos ni obtenerla ni perderla. Entonces, ¿por qué? Porque Dios la da como un don. Dios la sostiene. Dios no solo sostiene tu vida, sostiene la salvación, sostiene la santificación. Por eso cuando alguien se empieza a alejar, es mejor que vuelva por sí mismo, porque si no va a tener que ser traído con un jalón de oreja. Entonces es importante que no nos olvidemos que la salvación nosotros no la podemos comprar, no la podemos obtener como querramos, no la podemos perder tampoco, porque no es así, no podemos ganar nada de esto, no funciona así. El Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo es quien quitó, quien limpió nuestro ser, nuestra alma de esos pecados, y lo hizo de una sola vez y para siempre. No es que, me lo quitó y volví a caer y ya perdí la salvación y otra vez me tengo que volver a arrepentir y otra vez tengo que venir a los pies de Cristo. No. Somos regenerados una sola vez y no podemos perderla. El Espíritu Santo nos regenera y obviamente cuando caigamos en pecado tiene que haber un redarguir que nos va a incomodar por ese pecado cometido, pero tenemos que recordar que nosotros ya hemos sido salvados. Y que ese pecado es como que el caminar en un mundo sucio y te manchas los pies y hay que volver a lavarlos. Por eso el Señor Jesucristo dijo que les iba a lavar los pies.
Y Pedro decía, no, yo lávame completo. No, tú ya fuiste perdonado, tú ya fuiste limpiado, pero vives en un mundo, una esfera, una atmósfera sucia y te vas a manchar. Entonces hay que limpiarte ese pecado. ¿Y cómo se limpia ese pecado? Primera de Juan 1:9, confiesas el pecado, el Señor es fiel y justo para perdonar si lo confiesas en arrepentimiento y fe. Así que es importante recordar que ya somos salvos, pero nuestro deber como cristianos es ir en oración al trono de la gracia, en arrepentimiento y fe, para pedir perdón por nuestro pecado. El Señor Jesucristo es fiel, el Señor Jesucristo es justo, el Señor Jesucristo nos va a limpiar, nos va a quitar toda maldad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos esto? Porque esto trae estorbo en nuestra relación con Dios, trae estorbo en nuestro crecimiento, trae estorbo en nuestras oraciones. Podemos estar orando, pero no están pasando del techo, porque hay un estorbo. Podemos estar creyendo que estamos creciendo porque estamos conociendo más de la Biblia. Nos podemos volver maestros de la Biblia, pero estamos viendo que hay estorbo. ¿Por qué? Porque no estamos aplicando. Estamos decayendo, estamos retrocediendo. Aunque seamos salvos, estamos retrocediendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente, buscar el perdón de Dios en arrepentimiento, confesión. Señor, perdóname. Y de corazón, y entonces el Señor recuerda que está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Solo Cristo puede perdonar pecados, pero tenemos que creer que Él lo hace. Tenemos que creer que cuando confesamos nuestros pecados, Él nos limpia de corazón, porque de esa manera podemos volver al camino. Pero hay que entender que no al camino del pecado, porque dicen, bueno, confieso y vuelvo otra vez a pecar. No al camino del pecado. No dejemos de recordar que el arrepentimiento significa metanoia, que es cambio de mentalidad. O sea, no vuelvo al mismo lugar, sino volteo mi vida hacia Dios, vuelvo hacia Dios. Mi mente, mis pensamientos ahora se van hacia Dios. No voy a volver a caer en este mismo pecado, sino que voy a cambiar. Entonces, hay un cambio de dirección mental. Así que tenemos que tomar en cuenta también que cuando el Señor nos perdona, y no dejar que el mal nos susurre, porque el mal a veces nos hace creer que no nos perdona. Y nosotros ya somos perdonados, pero nosotros volvemos a ir a buscar por el pecado. Por ejemplo, el Señor los tira al mar y nosotros nos metemos al mar y vamos por esos pecados otra vez. No, tenemos que tener cuidado, no dejar que el mal nos esté atormentando de que no somos perdonados, nos esté acusando, porque ya no puede hacerlo. En un cristiano ya no puede hacerlo el mal. El Señor echa todos nuestros pecados al mar y se olvida de ellos, dice en Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Él dice ya, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, son las maldades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces Él nos perdona, nos hace nuevas criaturas, porque el Señor Jesucristo hace nuevas las cosas. Las viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Entonces, no dudemos ni nos dejemos manipular por el mal. Confiemos en lo que está diciendo la Biblia, confiemos en lo que Cristo dice, lo que Cristo hace, lo que Cristo hizo y hace en nosotros. Porque los cristianos se les olvida muy frecuentemente que ellos han sido purificados de estos pecados, como dice Pedro, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, que nos olvidamos constantemente, podemos llegar a cometer errores muy garrafales. Hay cristianos que creen que nunca fueron perdonados por Dios y viven siempre en angustia, viven siempre deprimidos. Hay otros cristianos que creen que sus pecados son tan horribles que Dios no los va a perdonar jamás. Hay otros cristianos que creen que Dios está airado con ellos por pecar y empiezan a hacer buenas obras, cosas radicales, que para que Dios nos perdone. Y hay otros cristianos que se castigan duramente, creen que eso va a ayudar a que Dios los perdone, creen que por las lágrimas y el dolor el Señor los va a perdonar, tal vez va a apaciguar su ira. Y esto es un tremendo error. Se olvidan que el perdón de los pecados no está en nuestras obras, no está en nuestras lágrimas, no está en nuestros sacrificios, ni mucho menos en una autoflagelación. El perdón de los pecados y la salvación
está en ese Dios hecho carne. Está en el Señor Jesucristo. Y esta muerte y su resurrección de Él y el derramamiento de su sangre es lo que hace que nosotros podamos de alguna manera ser perdonados. Mejor dicho, de esa manera ser perdonados. No en nuestras obras, sino en la obra de redención del Señor Jesucristo que consumó en la cruz del Calvario. Y lo dice Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice ya, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces es por Él. Él lo hace posible. Por eso es importante que recordemos siempre esto, que nos prediquemos siempre el Evangelio para no olvidarnos de la purificación de nuestros antiguos pecados y abrazar las promesas del Señor. Por ejemplo, Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. O sea, realmente es quien los quita y no se acuerdan. O sea, tú no tienes por qué estar acordándote. Tú ya te perdonaron, ya te perdonaron. Daniel 9, capítulo 9, versículo 9, dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Mateo 1:21 está muy claro, dice, y dará a la luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces nosotros no podemos limpiar nuestros pecados. Nosotros ni haciendo méritos, ni haciendo obras, ni pagando o siendo generoso, ni por ser moralmente bueno, no podemos. Esto es algo imposible. Esto solo lo hace posible el Señor Jesucristo, quien vino a tomar el castigo que merecíamos para poder perdonarnos, para poder redimirnos y así no volver a acordarse de nuestros pecados. Hebreos capítulo 10, versículos 16 y 17 dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Están grabadas en nuestros corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Dios nos ama con un amor eterno. Eterno. No es por algún tiempo que nos perdona y nos ama, por la eternidad. Por la eternidad no se puede perder. No se puede perder y dice que lo hace por amor a su propio nombre, por quien Él es, por quien Él es. Entonces es necesario predicarnos estas cosas constantemente, así sea repetitivo, porque el mismo apóstol Pedro lo dice en el versículo 12. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Ya lo saben, pero es necesario estar siempre recordándoselas. Es importante saber quién nos salvó, quién es este Salvador, cómo se dio esta salvación, cómo llegó esa fe a nosotros. Recordar que Dios es quien da esa fe, porque muchas veces olvidamos quién da esa fe. Siempre hemos pensado que nosotros tenemos fe, esa fe divina, pero no, la fe que nosotros tenemos es una fe natural. Pero la fe divina es la que Dios nos da. Él fue quien nos dio ese don. Pero no olvidemos que ese don tuvo un costo. Darnos esa fe, darnos esa salvación, tuvo un costo. Y este costo fue el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces esto debe ser recordado siempre para evitar caer en olvidar la purificación de nuestros antiguos pecados. Cuando sufrimos por algún pecado, porque pecamos, ¿no? Sufrimos por algún pecado y pensamos que perdimos la salvación, eso se llama redarguir, no lo olvides, se llama redarguir. Y eso es una señal de que sí eres hijo de Dios, porque solo un hijo de Dios se quebranta, le redarguye y se quebranta por caer en pecado. Solo un hijo de Dios le pasa esto. Solo un hijo de Dios odia el pecado, aborrece el pecado, lo odia. Solo un hijo de Dios no soporta que alguien insulte. Solo un hijo de Dios no soporta que alguien vista indebidamente. Solo un hijo de Dios no soporta las injusticias, no soporta las mentiras, no soporta lo que es pecado.
Solo un hijo de Dios. Solo un hijo de Dios no se siente bien cuando peca y busca diligentemente a Dios en quebrantamiento y arrepentimiento para perdón de pecados. Porque si no, siente que se está ahogando. Siente que se está ahogando. Si esto no está en nosotros, no somos hijos de Dios. Pero si esto pasa en tu vida, la salvación está en ti. La salvación está en ti porque Cristo lo hizo posible, porque Cristo de alguna manera lo consumó en la cruz del Calvario. Entonces, por esa poderosa razón del sacrificio de Cristo, que el ser humano muere al pecado. ¿Y qué significa esto? Porque vemos constantemente en la Biblia que ha muerto al pecado. ¿Cómo que ha muerto al pecado? Esto es espiritualmente hablando. Significa que no podemos ser acusados más del pecado. Podemos resbalar, pero ya no hay nadie que nos acuse. El acusador ya sabe que Cristo pagó, solo que intenta de alguna manera persuadirnos para que estemos de alguna manera inseguros de la salvación, para que no tengamos esa paz y ese gozo. Él viene a robar ese gozo, Él viene a robar esa paz. Pero nosotros hemos muerto al pecado, pero esto no debe ser motivo para que pequemos con alevosía, que esa alevosía, que hagamos las cosas con la intención y aprovechándonos de que ya no vamos a ser culpados. Esto es alevosía. Nosotros no tenemos el derecho de abusar de ello. Por esa razón Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 16 o 15. Pero, a ver, dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley? Así empieza, ¿no? Ah, ok, me faltó un versículo, perdón. Me faltó el 15. ¿Qué pues, dice Pablo, ¿no? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice Pablo, ¿no? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, un verdadero hijo de Dios va a reaccionar diferente. No porque ya ha sido salvo, va a estar cayendo en pecado. Él sabe que es salvo por la gracia, sabe que ya no puede ser condenado ni acusado, pero no por eso sabe, no por eso que sabe él, va a vivir en pecado. Al contrario, se va a enfocar en la piedad, en la santificación, en obedecer a Dios para glorificarlo, para agradarlo. Contrario a uno que dice ser hijo de Dios, que cree serlo, piensa diferente, cree que Cristo ya lo salvó y como ya lo salvó y no puede de alguna manera ser condenado, se enfoca en darle rienda suelta a los placeres del mundo, a dejarse seducir por el pecado, porque en su mente está muy arraigado que la vida es corta y que hay que disfrutarla, ¿no? Entonces no puede ni debe haber este libertinaje en el verdadero cristiano, en un hijo de Dios. El libertinaje es evidencia de no ser cristianos. Hay muchos cristianos progresistas que viven así. No son. Lo que es la salvación, lo que te hace cristiano es la salvación. Y la salvación produce santificación. Va a haber caídas, porque no podemos dejar de pecar. Estamos en estos cuerpos. Y estamos en un mundo sucio. Va a haber caídas, pero no vamos a estar pecando, darle rienda suelta al pecado como mucha gente hace. Soy cristiano, voy a la iglesia, pero saliendo de acá insulto, robo, miento y hago muchas cosas que no agradan al Señor. Me enfoco en el mundo. No puede ser. Eso es libertinaje. Y hay muchas iglesias que están saturadas de gente porque viven en libertinaje. Les gusta conocer la palabra de Dios. ¡Qué bonito! Pero puedo vivir mi vida. A mí nadie me va a decir nada. Yo puedo vivir mi vida como yo quiera. Por eso están las iglesias llenas de personas, de cristianos progresistas, tristemente. Entonces, tenemos que entender que el libertinaje no puede estar en un hijo de Dios. Todo esto que acabamos de ver debe traer a nosotros certeza. Debe traer el gozo y la paz para descansar en ellos. Sí somos cristianos. Porque por esta predicación estamos descubriendo
si estamos cortos de vista o no lo estamos, o si somos cristianos o no lo somos. Entonces lo que hay que hacer cuando estamos cortos de vista, ya dijimos que hay que cultivar esas 7 virtudes, hay que predicarnos el Evangelio constantemente, o sea, hay que estar meditando en el Evangelio constantemente para que recordemos que como cristianos ya somos salvos, ya no hay culpa, ya no estamos bajo maldición. ¿Por qué? Porque Dios nos amó y nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero hay que estar dando, esto no es lo hago un día, 2 días y después ya. No, esto es todos los días, cultivar estas virtudes, predicarme el Evangelio, recordarme que soy salvo y recordar que no porque ya soy libre, tengo la libertad de caer en pecado constantemente, perseverantemente. Entonces, es necesario e importante buscar diligentemente el obedecer a Dios, porque estamos viendo que es ética moral lo que nos está enseñando Pedro ahorita, ¿no? Es importante que nos prediquemos, eso es como un mandato de Dios. Tenemos que cultivar esas virtudes, tenemos que predicarnos para no olvidarnos de la purificación de nuestros pecados pasados. Ahora, si has descubierto en esta predicación que no eres salvo, sé diligente en buscar el Evangelio de Cristo, porque es el Evangelio lo que ha dado el Señor para salvación. No puede convertirse en nadie si no escucha el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Entonces busca el Evangelio, busca en oración el perdón de tus pecados, pidiendo misericordia a Dios, y Cristo puede darla. Tienes que venir en arrepentimiento y fe y Cristo la va a dar. Pero tiene que haber un arrepentimiento de verdad, de corazón, que haya fruto de arrepentimiento. Clama a Dios por misericordia como aquel publicano en Lucas capítulo 18, versículo 13, que estaba tan quebrantado de haber escuchado el Evangelio, porque este hombre, este publicano, escuchó el Evangelio. Y estaba tan quebrantado que vino en oración al Señor y decía que no quería ni levantar los ojos al cielo, sino que le dolía el pecho, se golpeaba diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y no te estoy invitando a que recites esta cita bíblica, porque tu oración debe surgir del corazón, como surgió del corazón de este publicano. Tiene que ser tuya, tiene que venir de tu corazón quebrantado y humillado. Esto solo es un modelo de oración. Entonces, este quebrantamiento tuyo te va a llevar a clamar misericordia a Dios con el corazón, no de labios para afuera, sino con el corazón. Un corazón que viene abierto al Señor, un corazón quebrantado, un corazón humillado, el cual dice la palabra que Dios nunca va a rechazar. Así que espero que esta predicación nos haga recuperar la vista, que la tenemos todos muy corta. Que esas virtudes sean cultivadas, que venga ese avivamiento de esa fe, que estemos de veras con esa piedad, que volvamos a nuestro dominio propio, a nuestra paciencia, que seamos realmente hombres y mujeres que se apasionan por la palabra de Dios, que realmente se apasionan por la unidad de la iglesia, que realmente creen que el Señor viene, hace presencia en esa congregación donde lo buscan, donde lo quieren adorar, y que Cristo a través de la palabra da mensaje a cada uno de nosotros, a nuestros corazones, y que hay espectadores que glorifican a Dios, porque Dios está haciendo una obra hermosa en cada persona de nosotros. Entonces, que Dios obre verdaderamente en sus vidas, porque es triste. La verdad, la iglesia hoy día está decayendo, cuando debe estar, ¡wow! Las iglesias que están predicando, mejor dicho, acariciando el oído, lamentablemente, pues se llenan. Pero estas iglesias como esta que predicamos lo más apegado a la Biblia, no estamos diciendo que somos perfectos, pero lo más apegado a la Biblia, tristemente vemos la decadencia. Y espero que en esos pocos que estamos acá, pero que haya ese avivamiento, que haya esa cura de la ceguera espiritual que tenemos, que glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Que Dios bendiga sus vidas grandemente.
es el Rey de Gloria. Y en esta noche